histórico, poderlo encontrar en el cielo se encuentra gracias a unos cálculos matemáticos, posteriormente apuntar un telescopio, pero las investigaciones también demuestran que ya Galileo Galilei lo había visto desde mucho antes y justo cuando lo vio estaba en un proceso de retrogradación, entonces lo asumió como una estrella fija. Bueno, en todo caso, esta es la capacidad de mutación que tiene este Neptuno que casi que no se deja atrapar y recoger. Eh, sí, querido Sí, José Juan Alberto, pues Carlos. qué dicha hablar contigo de precisamente de cómo nuestro querido Neptuno es la ceremonia de la confusión, ¿no? No se sabe si el maestro sí es inspirado o si fue un fraude, o si sí existía el planeta o era una estrella fija, ¿no? Bueno, Sí, Piscis, claro, Neptuno en Piscis es el maestro, el rey en su castillo, el rey en su palacio, ¿no? Y Piscis siempre lo que hace con la combinación de Neptuno es mostrarnos eh, el orden eh, en que queríamos vivir no era tal orden. Y claro, lo que hace es disolverlo, se lo lleva por delante y para hacer eso lo que hace es nos muestra las contradicciones intrínsecas del orden. De ahí la ceremonia de la confusión. O sea, no es que Piscis o Neptuno traigan la confusión, sean la confusión. La confusión es el medio, no es el fin, es el medio por el cual nos muestran que nuestro orden es un caos, es un fracaso de algún modo, ¿no? Nos enseñan lo flojo, lo endeble, lo contradictorio, eh, lo increíblemente engañoso que es lo que nosotros llamamos orden. Y por eso vivimos esta enorme ceremonia de la confusión. Y esto sucede tanto a nivel, al plano, digamos, de nuestras pequeñas vidas personales, como en el plano de la astrología mundial, ¿no? Entonces, por eso vemos, y he estudiado un poco lo que sucedió en el tránsito previo de Neptuno por Piscis, y es muy revelador, ¿no? El tránsito del siglo XIX es increíblemente revelador. Incluso hay correspondencias em, que ponen la piel de gallina, algunas de esas correspondencias, cuando ves lo que está sucediendo ahora y lo que sucedió en aquel tránsito a mediados del siglo XIX. Entonces, por ejemplo, la invención de la jeringuilla, de la aguja hipodérmica, es con lo que nos sacan sangre o nos meten suero o medicinas o drogas y tal, como se inventa durante este tránsito de Neptuno por Piscis, y originalmente se inventa como medio para introducir morfina en el cuerpo. ¿Mm? O sea, ya tenemos morfina que viene de Morfeo, que es el mundo de los sueños. O sea, ya hay un paralelo fortísimo. Hoy en día la aguja hipodérmica son las plataformas de contenidos, las redes sociales, el TikTok, el YouTube y todo esto. Son las nuevas agujas hipodérmicas, ¿no? Y la morfina, pues es todo el contenido que estamos generando hoy en día. Pero en esencia, lo mismo. Está sucediendo lo mismo ahora que antes. Antes, claro, el desarrollo tecnológico era el que era y ahora es el que es, pero realmente si nos fijamos en la carga simbólica y arquetípica, prácticamente lo mismo, ¿no? Y tenemos también algo muy interesante que es China. China, la guerra, las dos guerras del opio del siglo XIX, que coinciden, sobre todo la última, coincide con el tránsito de Neptuno por Piscis. Es curiosísimo, ¿no? Porque las dos guerras del opio se dan porque los británicos eh, eh, quieren forzar al mercado chino para colocar su producción de opio. ¿Mm? Y de algún modo obligan por la fuerza a través de dos guerras, fueron humillantes y súper destructivas, obligan en la última con la ayuda de Francia y de Rusia, en la primera solos, pero la última con la ayuda de Francia y de Rusia, cómo obligan a China a abrir sus mercados
al opio, sabiendo perfectamente, porque los británicos lo habían probado primero, que era increíblemente adictivo y letal. En esta guerra, y como consecuencia de la apertura del mercado chino, mueren entre 15 y 50 millones de chinos. Se dice poco, se dice pronto. Es algo brutal, es superior a digamos, a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Un auténtico genocidio. Y de ahí surge ya los 100 años, lo que los chinos llaman los 100 años de humillación. Y claro, fueron derrotados varias veces por los británicos, los franceses, incluso los portugueses extienden el área de influencia de Macao, y luego los japoneses, luego los americanos de nuevo. Es decir, los chinos han vivido 100 años de humillación a manos de potencias extranjeras, ¿no? Que comienzan con estas guerras del opio. Y es curioso cómo hoy en día nos están devolviendo el golpe. Porque sí, que si te das cuenta, ¿cuál es la heroína de los tiempos modernos? Pues es TikTok. TikTok, las redes sociales, todo esto. Pero sobre todo para mí TikTok representa la quinta esencia de la nueva morfina, ¿no? Con la diferencia de que la heroína, el opio y tal, pues se consume por población adulta en general, mientras que TikTok lo que está creando es toda una generación, se está llevando por delante a toda una generación, ¿no? No tiene más que ver lo que dicen todas estas neurólogas y especialistas en la materia, de lo que está haciendo yo diría, la capacidad cognitiva de los niños y de los jóvenes y esto, ¿no? Entonces es curioso, ¿no? Como estamos viviendo bueno, es que hay tantos paralelos, ¿no? Porque tienes la crisis de los opiáceos en Estados Unidos, ¿no? Que se lleva por delante, creo que unas 100.000 personas al año de muertos. O sea, no hablemos, bueno, no hablemos de la gente que queda irreversiblemente dañada, ¿no? Y cómo esta crisis... Hay una serie muy, muy buena en una plataforma, no diré cuál para hacer propaganda, podéis imaginar en cuál, que se llama Painkiller, en castellano es analgésico. Y habla de cómo fue, y es una serie documental, o sea, habla, digamos, basada en hechos reales, cómo fue la concepción de todos estos opiáceos que están basados en la heroína, la mayor parte de ellos, la heroína, mezclas de heroína y cocaína, y cosas de estas, cómo consiguieron introducirlos en el mercado, pasar los controles legales de la FDA y todo esto, ¿no? Y cómo ha acabado siendo uno de los grandes plagas de la sociedad americana estos días, ¿no? Durante estos años. Y de nuevo, te das cuenta, corresponde con el tránsito de Neptuno por Piscis, ¿no? Entonces, o sea, vemos muchísimos paralelos, la explosión de generación de material audiovisual. Yo a veces leo digamos, con sorpresa, ¿no? Que las grandes plataformas, Amazon Prime, Netflix y compañía, tiran series que ya han hecho, que se han gastado decenas o cientos de millones de dólares, las tiran. Que tienen una tal superproducción que no saben dónde meterlas, no saben, ya no hay nichos de mercado para meter todo esto. Y eso es, de nuevo, es Neptuno. Es lo que les pasaba a los británicos con el opio, no sabían dónde meterlo. Tenían una superproducción brutal y entonces crearon un mercado a golpe de cañonera. Y hoy en día ya no es necesario, ¿no? Las grandes plataformas se nos meten en casa voluntariamente, no les pagamos por que entren, ¿no? Entonces es muy interesante ver todos estos paralelos a nivel mundial, pero también, o sea, porque luego decís que soy muy, muy pesimista y todo esto, ¿no? Pero o sea, primero mejor dar el fondo es fondo oscuro, pero hay luz digamos, en el primer plano, ¿no? Vemos cómo nos estamos abriendo a nuevas terapias basadas en plantas naturales, vemos un gran revival, un gran renacimiento de la herboristería, de la medicina basada en plantas, bueno, de remedios como la oxicilina, ¿cómo se llama? No me acuerdo ahora mismo, ¿no?
un extracto también de un hongo que se utiliza para la depresión y para... Picocilina, sí, todos los Sí, hongos. sí, Mm. psilocibin, se me viene ahora a la mente, ¿no? Pero bueno, sabéis de lo que estoy hablando, ¿no? Y de muchas otras plantas, extractos y cosas estas naturales, ¿no? O sea, yo mismo soy testigo del poder benéfico de extractos de plantas y demás, mucho más que las medicinas clásicas, ¿no? De las mafias farmacéuticas. Entonces se está abriendo, incluso la FDA está empezando, psilocibina, ahora me ha venido a la Psilocibina. cabeza, ¿no? Ujú. La psilocibina, la atropina, todas estas, ¿no? Y que incluso la FDA está empezando a considerar, ¿no? La aprobación de los terapéuticos de estas plantas. Y yo pienso que aquí se abre también una puerta de mucha esperanza, de salvación, de algún modo, ¿no? Que es Piscis de nuevo, ¿no? La salvación, la redención, ¿no? Pero yo diría, sobre todo con Saturno, en Piscis, Saturno es un planeta poderosísimo. Y entonces daos cuenta que por donde pasa Saturno, sobre todo cuando Saturno se acerca a un transpersonal, de alguna manera lo retrata, lo formaliza, lo cristaliza, lo materializa. Es la hora de la verdad de ese transpersonal. Cuando Saturno, no tenéis más que ver los tránsitos últimos, en los últimos 30, 40 años de Saturno sobre transpersonales, ¿no? Como a finales de los 80, principios de los 90, transita sobre Urano y lo retrata. Le dice, bueno, muchacho, Urano, que es también la libertad, es el capitalismo, de algún modo, ¿no? Le dice, a ver, muchacho, venga, le retrata en Sagitario, y ahí tenemos el ultraliberalismo económico, consagra el ultraliberalismo económico. En aquellos años yo formaba parte de lo que se llamaba parte, y me acuerdo que vendíamos eso, vendíamos ultraliberalismo económico, globalización, apertura de fronteras, era el mantra, era el gran mantra, ¿no? Y bueno, estamos viviendo las consecuencias todavía de aquellos. Saturno les dice a Urano, bueno, retrátate aquí en Sagitario. ¿Quieres libertad? Pues toma, libertad. ¿Quieres globalización? Pues toma, globalización, ¿no? Y luego cuando pasa sobre Plutón, pues no os lo tengo que recordar, ¿no? En el año 2020, en Capricornio, cuando pasa sobre Plutón en Capricornio, le retrata Plutón en Capricornio. También le dice, ¿tú quieres cargarte el sistema? Ya, vamos a cargarnos el sistema. Vamos a dar forma a esto, ¿no? Y el sistema ya, es curioso, ¿no? Porque la gente parece como que aquello no pasó, pero no se da cuenta que esto es como en las películas de terror, ¿no? Que el malo está lleno de plomo y todavía se levanta y parece que va a hacer algo, pero da 3 pasos y se cae, ¿no? Y estamos viviendo ese periodo de la historia en que el malo, pues el sistema, le han metido mucho plomo en el cuerpo y decimos, bueno, ya está muerto, ¿no? Pero no, se levanta y tal, y estamos diciendo, pues no ha muerto, no sigue todo igual, el capitalismo, la globalización, tal cual. Pero no, estamos viendo esos pocos segundos que tarda el malo en caerse, en desmoronarse, que lo dividimos ya con Plutón en Acuario, ¿no? Os estoy contando todo este rollo para llegar a Saturno-Neptuno. Claro, Neptuno está sintiendo el frío aliento de Saturno en su nuca. Está ya, además Saturno en Piscis, es de alguna manera como... Ay, se, se cortó. Se cortó la señal. Miremos si soy yo acá. O si es José Alberto allá. Ajá. Bueno, no, aquí sí hay internet. Aquí sí hay internet. A ver qué le pasaría a José Alberto. Ujú. Sí, se nos cortó José Alberto. Bueno, la magia de Neptuno. Esperemos a ver si se vuelve a conectar. Yo creo que se fue la luz allá donde está él ubicado o se perdió la conexión a internet. Eh, bueno, mientras se conecta, pues quiero mostrarles aquí. En Wikipedia uno puede ver la historia del descubrimiento
de nuestro querido amigo Neptuno, de cómo Le Verrier hizo una serie de cálculos matemáticos y pudo predecir en dónde está ubicado, en dónde estaba ubicado, y posteriormente en el Observatorio de Berlín en el 46 ya se ubicó el telescopio y definitivamente ratificaron el descubrimiento de Neptuno, ¿sí? Y aquí encontramos lo que les estaba comentando de las otras observaciones que se habían hecho en el pasado, y cómo pues es un planeta supremamente escurridizo, ¿sí? Eh, Pienso además que, a ver, miramos cómo va. José Alberto, no, es que ni siquiera le entra el WhatsApp. Yo creo que se perdió la conexión a internet por estos lados. Eh, Uno de los grandes beneficios del descubrimiento de Neptuno tiene que ver con el descubrimiento de la anestesia, pero también de la psicoterapia. Eh, para esos años, finales 1846, a finales de 1800, principios de 1900, ya teníamos a Freud y a Jung y, y también a todos los precursores de la psicología. No es gratis que el símbolo de Neptuno sea la letra Psi de los griegos. Ellos consideraban que el alma humana era la letra Psi, que era una mariposa, que cuando moría el ser humano salía en formato de mariposa. Por eso el tridente de Neptuno realmente son las alas de la mariposa, el tallo de la mariposa, eh, y tiene que ver pues con el misterio, con lo no visible, con, bueno, así como la anestesia, como Morfeo, como los sueños, o como en el Oriente se llamaba también Maya a toda la ilusión que nos rodea, ¿no? Esto tiene que ver mucho con la energía neptuniana. Bueno, vamos a ver qué pasaría con José Alberto. Voy a llamarlo a ver qué, a ver si nos recoge, o si no lo ponemos acá por WhatsApp. Yo creo que se debió ir la luz allá. Quedó en el misterio neptuniano. Bueno, muy bien. Entonces, sigamos hablando de Neptuno. Mientras nuestro querido José Alberto resucita, sale de Maya. Bueno, contándoles un poco cómo también la magia de Neptuno y la dualidad que tiene Neptuno, regente del signo de Piscis. Recordemos que los signos dobles o mutables es como si tuvieran un pie atrás y un pie adelante. Es como si necesitáramos de un doble mundo. La libertad de tener multiplicidad de acción, ¿sí? De no sentirnos atorados a una sola situación y verdad. Y pues Neptuno, regente de Piscis, más que ninguno, pues representa ese yin y yang, esa dualidad. eh, Está representado por dos peces, pero pienso que también podría estar representado por el símbolo del yin y del yang, en donde el pez, hay un pez mundano y hay un pez etéreo. Es la dualidad de el mundo físico y el mundo inmaterial. Es donde se unen esos dos mundos. Eh, no es gratis también que los símbolos de la religión católica sean panes y peces, Virgo, Piscis. Y en esa dualidad, digamos, tanto lo platónico como lo judeocristiano o como lo oriental, se habían centrado un poco en que la visión para salirnos del destino y del mundo es desidentificándonos con el cuerpo para identificarnos plenamente con el espíritu. Entonces, estas culturas filosóficas lo que mostraban es que en la medida en que nos identifiquemos más con las pasiones, con el cuerpo, con el bios, con la naturaleza instintiva, estamos más atorados a una serie de destino y de karma y de daimon,
¿sí? Pero en la medida en que uno se identifique con una energía espiritual y trascendente, entonces ya no es uno presa de esta rueda del destino, ¿sí? Y ahí entonces tenemos varias filosofías de abolimos entonces al cuerpo físico y nos vamos por la espiritualidad, por la trascendencia, y así no tenemos que vernoslas con el destino, ¿sí? Y bueno, pues 2000 años de judeocristianismo ha funcionado muy bien en todo ese tema. Sin embargo, a partir de la iniciación de procesos alquímicos, la alquimia lo que trata es de fusionar el cuerpo físico con lo trascendente. Por eso es convertir el plomo a oro. Y en lugar de anular la materia física, el alquimista lo que ve en la materia física es la prima materia con la cual sublimar y contactar planos superiores. Bueno, ay, ya entró nuestro querido José Alberto. Bueno, ahí, A ver ahora. eso. Hola. ¿Se fue la luz o qué pasó? No, no, no. Se ha ido el internet, el router. No sé, lo he vuelto a inicializar y no tengo ni idea qué ha podido pasar. Ni idea, porque no hay tormenta Neptuniano. ni nada ahora mismo. Neptuniano, sí, una cosa, un fantasma. Un fantasma. Sí, sí. Bueno, El muy pueblo bien, está sí. lleno de fantasmas. Bueno, pues seguimos. Espera, voy a dar a grabar de nuevo. Sí, Cuando tú permíteme, me digas, ya permite. está. Ya, Listo, ya ya está. estamos grabando. Yo estaba aquí haciendo como cuando entra uno en comerciales, ¿no? Hablando un poco de los Ah, temas. sí. Estaba nombrándoles un poco de cómo Piscis es una energía que es un yin y un yang, un pez mundano, un pez celeste, y cómo las antiguas religiones y filosofías incluso platónicas se centraron en que el destino está en el cuerpo, en los instintos, y entonces si salimos de eso instintivo y nos vamos a lo espiritual, ya estamos por encima del karma y del destino y nada nos va a hacer nada, ¿no? Y la iglesia y todo se ha volcado a anular el cuerpo físico. Y a raíz del nacimiento de la alquimia, en donde lo que se usa más bien es la fusión de lo material y el cuerpo versus lo espiritual, en donde ve al ser humano como el milagro de la vida que logra tener un puente entre estos dos mundos, entre el mundo de la mística neptuniana y el mundo material virginiano, y cómo puedes lograr convertir el plomo a oro gracias a la magia de la vida, la magia natural del momento y de los instantes, en esa fusión que tal vez Neptuno pasando por Piscis y todo esto nos pone mucho más en evidencia todo esto. Y hay algo que me parece muy importante para este momento, 27 de agosto, vamos a tener la oposición exacta del Sol con Saturno, es decir, el Sol en Virgo, Saturno en Piscis, y vamos a poder observar claramente, en las oposiciones se pueden observar claramente el trabajo que bien está realizando Saturno en Piscis, que es precisamente la hora de la verdad en todo este misterio, y de pronto es la gran capacidad de ser alquimistas, de hacer un puente entre ese cielo y esta tierra, ¿no? Entre unir estos dos polos y estos dos mundos. Y José Alberto se le fue a ir, se le fue a volver y se le volvió a ir la señal. Vamos, vamos a ver qué pasó. Debe ser porque estamos tratando de hacer alquimia aquí. Vamos a ver. Mm. Bueno, y les sigo entonces contando de este tema. Ah, ya, ahora sí. Listo. Sí, sí. Bien. ¿Me vuelves a pillar? ¿Qué ha pasado? Sí, no sé. Se volvió a ir la señal. Mm. Es curioso. Bueno, Sí. vale, vale, pues pero ahora me pillas, ¿no? Tienes señal. Sí, 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 fuerte y claro, se te escucha muy bien. Ya, estás en línea. no sé. Estoy empezando a creer en fantasmas y espíritus y cosas de estas, ¿no? No me había pasado nunca esto. Y bueno, toquemos madera. Sí, sí, sí. O sea, demostración práctica, ¿no? De Neptuno
Neptuno en acción. Estamos debajo del agua, por encima del agua, debajo del agua de nuevo. Bueno, pues sí, ¿no? A nivel, te das cuenta que entramos en una época nueva, ¿no? También con Neptuno en Piscis, eh, que es toda esta época posmoderna, en el que ya, claro, Neptuno en Piscis es el final de una época, el final de toda una serie de idealizaciones, de mitos, de religiones, que yo creo que es lo que vamos a vivir con la conjunción Saturno-Neptuno en el 25 o 26, que es el final de todos los sueños colectivos, ¿no? Del sueño socialista, comunista, pero también del sueño de TikTok, de las redes, de Tinder, del Internet, todos estos sueños, ¿no? Y sobre todo vemos la generación que yo la conozco de cerca porque mis dos hijos pequeños pues nacieron con Urano en Piscis, ¿no? Y como esta generación es la que ha sido particularmente devastada por estos paraísos artificiales piscianos, ¿no? Sobre todo con el tránsito de Neptuno sobre su Urano natal, como entran en el camino de la perdición, ¿no? De la adicción, de la perdición y todo esto. Entonces, claro, Saturno va a ir de algún modo haciendo lo que él hace, que es materializando, haciéndonos enfrentarnos a todas estas cosas. Por eso ahora nos estamos enfrentando al tema de los opiáceos en Estados Unidos. Un tema también muy interesante que es las famosas corrientes oceánicas globales, lo que llaman las corrientes termohalinas, ¿no? Como fue justo en los días en que Saturno entraba retrógrado en Piscis, justo esos días es cuando se publican toda esta serie de informes, de estudios, de metaestudios, de estudios ya mucho más profundos y detallados diciendo que sí, que se está parando y que se está parando más rápidamente de lo que pensábamos, etcétera, 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 ¿no? Entonces, yo pienso que este va a ser un gran tema también cuando Saturno y Neptuno entren en conjunción a finales de Piscis. Probablemente ahí es cuando ya digamos, se convertirá en algo obvio, en algo abrumadoramente obvio. Se volvió ahí la señal. Qué horror. ¿Qué estará pasando? Eh, bueno, siguiendo un poco la línea que está planteando José Alberto, em, sin duda alguna, Neptuno es un contacto con el escapismo eh, y es un contacto también con Morfeo, con la morfina, con la anestesia. Es un anestésico, pero también en el fondo Neptuno es una fuerza primordial, es una energía transpersonal y es una conexión con la vida. ¿Sí? En la antigüedad, los ritos dionisíacos, Dioniso y las bacantes, iban danzando de pueblo en pueblo. Ellos tenían un rito pagano en donde Dioniso convocaba a las mujeres del pueblo y de la zona, las bacantes, a danzar y a bailar al lado del fuego. Y estos ritos tenían el sentido y el objetivo de hacer una reconexión con la vida. Cuando nosotros vemos a nivel de un tránsito, una progresión muy activo, un Neptuno activo, es decir, por ejemplo, el Sol progresado tocando a Neptuno o Venus progresado tocando a Neptuno, o un tránsito en donde tengo una Venus en Piscis y Neptuno viene y me toca la Venus en Piscis. Es como esta misma situación de Dioniso y las bacantes llamándonos a danzar y a bailar al lado del fuego para hacer una reconexión con la vida. No es gratis que cuando estos aspectos suceden nos enamoramos perdidamente o encontramos algo que nos apasiona tanto que perdemos los límites, o también podemos encontrar algún tipo de morfina o algún tipo de anestésico que también nos disuada de la realidad y nos conecte con otra realidad. Simbólicamente en el pasado se nombraba que esto era la conexión con la vida.
con la BIOS, ¿sí? No es como ahora que salimos a una fiesta, nos tomamos unas botellas de alcohol o algún tipo de sustancias y al otro día lo que tenemos es una gran resaca, ¿sí? Sino que los cultos orgiásticos de Dioniso lo que buscaban era que se hiciera una conexión con la vida, con la BIOS. Y en lugar de tener resaca el otro día, había una reconquista de la vida, porque era como un reset en el que podíamos fundirnos, perder esos límites, sentirnos parte de la vida y hacer un proceso de renovación y de cambio. Esos procesos eh, los podemos observar en nuestra propia vida. En un comienzo, cuando nos enamoramos perdidamente, podemos sentir que estamos locos. Es más, el DSM-5, que es el Manual de Diagnósticos de Psicología, deberían tener ahí un punto que fuera enamoramiento, como una gran locura. ¿Sí? Es la visita de Dionisos que nos hace perder en nuestros límites. Y gracias a esa pérdida de esos límites y de esa ensoñación y fascinación neptuniana, eh, nos reconectamos de alguna forma con la vida y hacemos unos cambios y unas transformaciones enormes, de un tamaño monumental. Logramos salir de pronto de la simbiosis familiar materno-paterna cuando nos enamoramos por primera vez y empezamos a tener una vida fuera de casa, ¿sí? O posteriormente cuando un matrimonio está desgastado y próximo a terminarse, la figura de un amante es la que termina reconectando con la vida. O incluso he visto personas que han sufrido o enfermedades crónicas difíciles, terminales, muy complejas, y que justo en esos momentos se enamoran y entran en un proceso de transformación y hay una renovación de vida. En todo caso, donde la vida está paralizada y donde aparentemente se ha convertido en un exceso de rutinas absurdas, sin sentido, es como si apareciera también la imagen de Neptuno con su mística, su ensoñación, eh, de alguna manera eh, su, su trampa, ¿sí? Eh, su locura, y eso diera el paso para que se abriera la vida nuevamente. Es probable que un poco lo que estaba mencionando José Alberto, de cómo la corriente marina está parando, de cómo estamos entrando en un colapso en muchos sentidos, tal vez toda esta morfina neptuniana que se está inyectando socialmente está de alguna manera sirviendo para dar un paso, algo así como cuando nos enamoramos, y que si uno observa el enamoramiento hacia atrás, uno puede decir, me engañaron, fui presa de un engaño, fui presa de una situación que es similar a lo que también sucede con Neptuno, con los grandes maestros espirituales y visiones iluminadas, en donde, por ejemplo, a Osho se le puede ver como el gran iluminador de almas, o se le puede ver como el que estafó una gran cantidad de gente, ¿sí? Y esa es la dualidad de Neptuno. ¿Me enamoré realmente de alguien o fue simplemente de una visión y de una mística con la que envolví a esa persona? ¿Me engañaron o realmente me autoengañé? Porque en mi vida, en el fondo, lo que necesitaba era tener esa vivencia extrema para poder hacer unos procesos de recambio y una reconexión con la vida. Entonces, tal vez todo esto que está sucediendo y que nos ha mostrado Neptuno en los últimos años y que se va a poner mucho más en énfasis en este último decanato de Piscis, está caminando ya sobre los grados 25 en adelante, 25 al 30, próximo a encontrarse en el 2025 con una conjunción con Saturno. Tal vez todos estos ritos estamos haciendo como un rito de paso de unos cierres de procesos en donde ya es un mundo gastado, eh, que ha tenido ya todo un gran ciclo de más de 144 años, que es el ciclo completo que tiene Neptuno en todo el zodiaco, y tal vez todo este proceso sea una renovación. José Alberto, llegaste de nuevo. ¿No te escuchas? Debes ponerle ahí, activar audio en la parte inferior derecha. ¿Mm?
en Zoom de- bueno, intentémoslo de otra forma. No. Sí, Intentémoslo así, ahora con, sí, con es a través del celular. Bueno, me vas bien, ¿no? se Bueno, está un escuchando segundito. un poco difícil. O bueno, intenta de nuevo ahí por Zoom. En la parte inferior derecha debes decirle como activar audio o permitir audio Sí, por sí, llamada. conectado. Audio, espera, intento. Voy a cerrar acá WhatsApp. Al- ¿Qué tal? Ahora. Ajá. A ver, acá cómo más le puedo dar a esto. No, no, no se escucha. Si quieres volver a cerrar y volver a abrir Zoom o no sé cómo. A ver, espérate, lo ponemos así. Volvemos a admitir aquí a ver si así sí. Vamos a ver. Sí, Ah, ya, listo. ahora se escucha. A ver si puedo poner el altavoz. A ver si puedo poner el altavoz Ahora para sí. oír mejor. Compartir pizarra más. Bueno, vale, a ver, me Sí, escuchas bien, ¿no? te estoy escuchando bien. Sí. ¿Y tú qué tal? ¿Ahí ya? Perfecto. ¿Me escuchas? Sí. Bueno, sí te escucho, pero no sé cómo poner el altavoz. No, te escucho muy bajito. No, no veo cómo poner el altavoz en este cacharro. Espera. ¿Ahora? Ahora, ya lo Sí. encontré. Sí, Perfecto. Listo. definitivamente Neptuno. Definitivamente Neptuno. Ha pasado Yo de creo todo. sí, que estamos a punto de revelar algún secreto que las fuerzas del mal no quieren que se desvele. José Alberto, yo estaba Bueno. mencionando acá mientras te volvías a conectar de cómo también la energía de Neptuno es una energía que nos une con la vida, con la bios, y que justamente cuando estamos de pronto más desconectados de la vida puede llegar a aparecer un gran misterio, una gran pasión, un gran amor, nos podemos enamorar y que después no sabemos si eso que considerábamos que era amor fue una gran decepción o fue un gran desencanto o fue realidad y fue una reconexión con la vida o ambas, ¿sí? Como lo que sucede también con los distintos maestros en nuestras vidas, ¿no? Mm, Sí, sí, es que Piscis y Neptuno tienen ese efecto de disolver todos los grandes conceptos. El concepto de verdad, de realidad, el concepto de amor, el concepto de Estado, el concepto de seguridad, lo disuelven todo porque realmente cuando entramos en Piscis lo que vamos a realizar es lo que se llama el rasgar el velo de las ilusiones, ¿no? Y claro, el amor es, yo diría, por antonomasia, es la gran ilusión del el pensar eh, que, en fin, todas las relaciones, ahora estaba escribiendo para el curso que vamos a dar Silvia y yo sobre las relaciones, todas las relaciones, su objetivo metafísico es el de llevarnos a la unidad través de la relación con el otro, pero la unidad es la unidad de uno mismo con el mundo y el otro es una especie de intermediario, de catalizador en ese proceso metafísico de unidad, ¿no? Entonces, aquí es Neptuno y Piscis nos recuerdan el que precisamente esto, que el otro es un medio, no es un fin, que el otro no nos va a dar nada,
somos nosotros que a través de la relación con el otro nos damos cuenta de algo que ya teníamos realmente. Entonces, sí, claro, las grandes ilusiones y las grandes desilusiones, porque cuando uno se ilusiona, pues tiene dos trabajos, ¿no? Ilusionarse y desilusionarse. Después, yo pienso que Piscis es el último viaje, es el viaje definitivo, es el viaje en el que uno deja absolutamente todo detrás de sí mismo, ¿no? Y todos estos conceptos, ¿no? De la vida, la muerte, el amor, todo esto se lo lleva por delante. Piscis es eso, también son lo que yo decía hace un momento, son los fantasmas, los aparecidos, y todo esto, porque claro, todo esto nos recuerda que nadie muere realmente, que no morimos, que seguimos inmersos en un mar de almas. Es eso, estamos en un mar de almas que se manifiestan. Ese mar de almas surge, entra en el universo de lo fenomenológico, de lo virginiano, de lo saturnal, se manifiesta, pero estamos nadando en ese mar de almas. Eso es lo que nos recuerda Piscis, ¿no? Entonces, claro, todo lo que, todas nuestras construcciones, y el amor es una construcción más, pues ahí se las lleva la marea pisciana, ¿no? Y vamos, yo pienso que vamos a ir unos años súper interesantes, ¿no? Con Neptuno y Saturno en Piscis, todos estos años, porque Saturno va a decir, ok, da forma a todo esto, ponte a dar forma a toda esta disolución. Entonces yo creo que vamos a asistir yo pienso que va a haber toda esta adopción de nuevas espiritualidades, de todo lo que hemos dicho antes, ¿no? La psilocibina, las plantas que te inducen al trance, o las prácticas que te inducen al trance. Yo creo que está también muy relacionado el tránsito de Neptuno por Piscis con el resurgir de la astrología, porque la astrología está bien profundamente, la astrología es profundamente transpersonal, es uraniana, es plutoniana, es neptuniana. La astrología no es saturnal, ni jupiterina. Por eso cuando muchas veces la gente me dice, pero tú das certificados de tus cursos y tal, digo, no, porque la astrología, tú no puedes dar certificados, eso es saturnal. Un papel escrito, hecho un curso de tal cosa, no es una cosa, yo siempre les digo, es una humillación, me siento vejado, ofendido, ¿no? Por que me pidas un certificado. ¿Cómo te voy a dar un certificado de algo que es transpersonal, que es absolutamente incertificable, ¿no? La astrología es vivencial y se vive desde el trance. Entonces yo pienso que eso tiene mucho que ver con la entrada de Neptuno en Piscis también. Sí, esto que estás mencionando, observemos cómo la astrología se puede aprender de forma saturnal, sin duda, ¿sí? Si tienes unas palabras claves y entonces se vuelve uno un ingeniero de los astros, en donde recoge uno información de aquí y de allá y hace el algoritmo perfecto para hacer un análisis, ¿sí? Y eso es un poco vacío, ¿sí? La astrología es más neptuniana, es más de historias, ¿sí? En donde con un mito amplificamos un proceso de vida. Y allí tengo unas imágenes que tienen aromas, además. Y esos aromas permiten tener como unos talismanes que me van a dar a entendimiento a una situación que estoy viviendo en el presente y que me van a permitir darle un sentido, porque con la historia de fondo, con ese teatro, con ese neptuniano, con ese cine, con ese libro, con esa novela, que está de reflejo en el fondo, puedo entender la astrología desde lo vivencial y no desde un tema académico y mental, ¿sí? De la misma forma como cuando vamos a ver un mago a escena, si nosotros nos vamos desde lo saturnino y desde lo virginiano a ver al mago, a tratar de verle cómo es que está sacando el conejo de la chistera y cómo es que está haciendo eso, pues no disfrutamos la sesión teatral, no nos sirvió para nada, nos sentimos defraudados, decimos que perdimos el dinero con esa entrada, ¿sí?
Eso mismo nos pasa cuando tratamos de leer el enamoramiento en nuestras vidas para tratar de entender quién es el que está detrás de esa imagen de la que me estoy enamorando, cómo voy a desvirtuar toda la magia que hay detrás, que es similar a cómo voy a desvirtuar el misterio y la mística que me trae Neptuno a mi vida, ¿no? Y tal vez, no sé, me atrevo acá a hacer algunas conclusiones de todo lo que estábamos mencionando de la morfina que se inyecta a través de muchos medios de comunicación y alternativas. Tal vez toda esta mística y esta magia es una anestesia para el dolor agudo que tenemos de la vida, por un lado, y que también están buscando hacer una renovación y una reconquista del ser humano para hacer un cierre de 144 años que ha tenido Neptuno pasando por todos los signos del zodiaco para abrir a la nueva humanidad con un nuevo ciclo que se arma en Aries y que se va a armar con Neptuno y con Saturno, que es algo así como volver realidad la magia en la vida, como integrar lo místico y lo misterioso con lo humano, en donde no son por separados, como nos lo han mostrado las grandes religiones, que debo apagar mis instintos para ser más espiritual, sino es todo lo contrario, es la unión de lo saturnino, de la realidad, con lo misterioso, con lo elevado del espíritu, para empezar a hacer un nuevo ciclo de vida, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Y además el paralelo, ¿no?, que estableces entre la morfina, que la morfina empieza utilizándose como un analgésico, como un anestésico y todo esto, y acaba, muchos médicos, de hecho, eran y todavía son morfinómanos, ¿no?, porque lo tienen a su alcance. Y acaba siendo exactamente un analgésico, ¿no? Y hoy en día pues tenemos a Netflix, tenemos a Amazon Prime, HBO, tenemos a TikTok, tenemos todas estas cosas que efectivamente me viene a la mente cuando hablamos de esto continuamente, algo que viví precisamente cuando hicimos el curso en Madrid, que yo fui a Madrid porque yo vivo aquí en medio del campo y aquí no hay nada que se parezca a una muchedumbre, ni al metro, ni a esto, ¿no? Entonces volví a vivir la experiencia de montarme en el metro, ¿no? Y yo estaba absolutamente alucinado, en un estado de prácticamente me hubieran podido pinchar, me hubieran podido sacar una muela y no me hubiera dado cuenta, ¿no? Porque yo me montaba en los vagones del metro o esperaba en estaciones y todo el mundo, absolutamente todo el mundo, sin excepción, iba con el espejo mágico, ¿no?, con el celular en la mano. Recuerdo que pregunté a una persona para saber dónde paraba aquello y tal, y me contestó sin desviar la mirada de su celular, ¿no? Y esta experiencia me ha vuelto a visitar de nuevo de una forma increíble. Cuando estaba en Bruselas, estaba con mi hijo, le estaba paseando en su silla de ruedas y tal, y de repente me di cuenta, estaba en una calle muy comercial de Bruselas, con bastante gente andando hacia Bueno, estaba llena de gente, y absolutamente todo el mundo iba mirando el celular, todo el mundo. Iban por la calle, por una calle comercial, podían ir mirando los comercios, podían ir mirando a la gente, no, iban todos mirando el celular. Entonces, y esto es la Matrix, si has visto la película, ¿no?, están todos metidos en su burbuja y tal, y efectivamente, y si te sacan de la Matrix, en la misma película, es una experiencia dolorosa, es un shock, es terrible. La vida fuera de la Matrix es terrible, ¿no? Pero yo, a pesar de esto, me hice la reflexión, digo, es que yo prefiero la vida fuera de la Matrix, con todo el dolor, con todo el desgarro, con toda la desilusión que pueda tener, 1000 veces a esa vacuidad, ese vacío absoluto, esa separación, porque realmente la gente que está en la Matrix están separados, no están viviendo la vida, están separados de la vida, están radicalmente separados de la vida, ¿no? Y tú lo ves cuando a veces la vida les interrumpe, les rompe esa conexión, cómo se ponen histéricos, nerviosos, porque no pueden volver a interaccionar con la vida. La vida les resulta intolerable, dolorosísima, ¿no? Y yo creo que vamos a vivir a nivel colectivo este trauma dentro de unos años, cuando ya pase Saturno sobre Neptuno y cuando entremos en Aries, porque Aries
es eso, es arrancarte de la Matrix. Aries es naces, cortan el cordón umbilical y te lanzan al mundo con con todos sus retos, sus peligros y todo esto, ¿no? Y yo creo que ahí vamos a vivir y yo francamente espero ese momento que yo pienso va a ser un momento glorioso a nivel personal y a nivel colectivo, porque nos van a arrancar de la Matrix, quizás una llamarada solar va a interrumpir las comunicaciones vía satélite, todos los nodos internet se van a freír y tal, y lógicamente dejará de funcionar todo, las líneas aéreas, todo dejará de funcionar, pero tendremos la ventaja de durante esos días o semanas que nada funcione, volver a la vida normal, ¿no? Volver a tener que, pues hacerte la comida tú mismo, porque ya no puedes comprarla en supermercado, hablar con la gente, tener que hablar cara a cara con la gente, ¿no? Y hacer cosas físicas, materiales, todo esto, ¿no? Entonces, vamos, estoy esperando con mucha... Vivo sin vivir en mí casi, ¿no? A ver si cuando acaba toda esta ceremonia enorme de la confusión, que tiene un lado bueno también, es obvio, ¿no? Que estamos descubriendo todos estos universos paralelos, se está hablando mucho de los universos paralelos, estamos empezando a investigarlos, a entrar a través también de, pues eso, de sustancias mágicas o de viajes mágicos, ¿no? Que puede hacer uno mismo sentado cómodamente en su casa. Uno, pienso que, como decía don Juan a Carlos Castañeda, las drogas son para los idiotas. Después de todo, dice, yo te he dado todas estas drogas porque eres un idiota, pero normalmente no necesitas nada de todo esto, ¿no? Entonces, pero bueno, pues si necesitas tomar algo, tómalo. Pero basta con abrir los ojos, ¿no? Y ver el mundo, que es muy dolorosa la vista del mundo, es desgarradora, sobre todo el mundo que estamos viviendo ahora, que yo entiendo, ¿no? Que la gente se meta de todo para no ver lo que está sucediendo. Estamos viviendo el fin de un mundo, ¿no? Sin duda. Y en esto que estás mencionando, es que precisamente los 3 años de Saturno en Piscis están mostrando la posibilidad de volver real y tangible procesos de imaginación. Algo que en psicología junguiana y analítica se habla como imaginación activa, como el trabajo que se hace en lo freudiano con los sueños también, y es poder decir, no necesito un medicamento, una droga, un LSD, un hongo, para poder ver que la imaginación activa existe, porque aquí la tengo. Creamos en lo que creemos. Si yo estoy creyendo en algo, yo creo alrededor. Esa es la imaginación en hechos, en actividad directa. Entonces, yo pensaría que este Saturno, en los últimos grados, en esta gran fiesta de lo absurdo, de la gran ceremonia de la confusión, algo que va a poder poner en claro es que no somos solo seres materiales y físicos, que en la vida no se puede evaluar solamente por lo que se toca, lo que se ve, sino que somos de la imaginación, y que en la medida en que esa imaginación la tomamos con más seriedad y podemos observar el poder que tiene la mente y la capacidad que tenemos a nivel de moldear nuestra realidad por los pensamientos, pues Saturno va a estar haciendo su cometido y podremos salir de la morfina en exceso que nos estamos inyectando para empezar a vivir una realidad distinta y diferente, en donde pues el canal de parto que es Aries, ¿no? Donde abrimos las puertas. Es que me parece muy curioso ver que Saturno va a hacer un trabajo de 3 años en Piscis para después hacer la gran conjunción en Aries, ¿sí? La conjunción no la hace en Piscis, sino es un fruto, un producto de un nacimiento, de un trabajo de 3 años de transformación. Totalmente. No, y yo pienso, o quizás sean mis deseos que se manifiestan, ¿no? También que con la conjunción Saturno-Neptuno y con el tránsito de Saturno en Piscis, estamos presenciando todo este renacer de la astrología, la meditación, el yoga, la brujería, que está muy bien, que está muy bien.
es fantástico, ¿no? Pero bueno, levantas, como decimos en mi pueblo, levantas una piedra y te salen 7 instructores de yoga, ¿no? Debajo de la piedra. Pero que está bien, que es mejor que te salga eso a que te salgan otro tipo de caracteres, ¿no? Entonces, pero yo pienso que Saturno da empaque, da seriedad, da lo que llamaban los latinos la gravitas, ¿no? La gravedad, ¿no? Y que esto va a favorecer de algún modo a una astrología seria. Una astrología seria que no significa que no se puedan contar chistes, ni anécdotas, ni reírse de uno mismo, sino una astrología en la que de algún modo nos demos cuenta de la capacidad que tiene de formalizar símbolos, arquetipos, mitos, relatos. La astrología es la gran guía metafísica que nos dice, mira, esto que está pasando, esto que ves realmente, es todo un juego de sombras, es todo un juego de arquetipos, ¿no? Y el darnos cuenta de que cada uno va leyendo eso y de que no hay que buscar el sentido a la vida, porque la vida está ya cargada de sentido. Es como tratar de buscar el hielo en la Antártida, ¿no? Yo muchas veces me digo, es que ¿para qué buscar el sentido de la vida si cuando entras en un ascensor y te encuentras con alguien, ese encuentro no es irrelevante, aunque no vuelvas a encontrarte con esa persona en toda tu vida? Pero estoy seguro que si te sitúas en un cierto, yo diría, estado de trance cotidiano, te das cuenta que esa interacción con ese alguien con el que no te vas a encontrar nunca más es único. Está lleno de significado, es arquetípico, por así decirlo, ¿no? Entonces, yo pienso que vamos a ir a una astrología seria, una astrología que se aleje un poco de todo el espectáculo, toda la carga cinematográfica, teatral, ¿no? Que se le da hoy en día a la astrología de media, ¿no? La astrología, si te das cuenta, y no quiero hacer una crítica a nadie, Dios me libre, está muy condicionada por los medios, porque se vende a través de los medios, ¿no? Entonces, pues tratamos de hacer muchas veces los astrólogos un happening mediático, ¿no? de nuestra astrología. Es cierto, ¿no? Entonces, yo pienso que, y esto también es Neptuno en Piscis, ¿no? El vender un poco esta astrología de peluquería, ¿no? De sala de espera del dentista, que es, para mí, claro, yo soy muy purista, ¿no? Para mí es un poco algo sacrílego, si queréis que os diga lo que pienso realmente, ¿no? Es algo sacrílego. Pero la astrología es un lenguaje sagrado, es un lenguaje. A veces me siento como Jesucristo, ¿no? Cuando entra en el templo y echa patadas a los mercaderes, ¿no? Y les dice, ¿qué hacéis en el templo de mi padre, ¿no? Pues a mí con la astrología me pasa, no me comparo con Jesucristo, ni mucho menos, no espero morir crucificado. Entonces, pero sí que siento a veces un poco esta cólera, ¿no? De decir, pero estamos mancillando un lenguaje que es un lenguaje misterioso, que es un lenguaje místico, que es un lenguaje mágico, que tiene que ser tratado con sumo respeto. Claro, que es un lenguaje que solo se puede democratizar si te lo tomas en serio. Es decir, si no intentas, yo diría, venderlo como un producto de mass media. El contacto con la astrología, y esto nos habla de nuevo de Neptuno en Piscis, es un contacto místico. No tiene nada que ver con el espectáculo, ni con la feria, ni nada de esto. Es un contacto que no es mental, no es verbal, es un contacto vital profundo. Es el darnos cuenta de que todo lo que nos sucede es un lenguaje. Todo lo que nos sucede nos está hablando, nos está diciendo algo, ¿no? Y la astrología es un poco el maestro, la maestra, que nos dice, sí, es esto, es que nos va transformando la realidad en relato continuamente, ¿no? Y yo creo que con la conjunción Saturno-Neptuno al final de Piscis vamos a llegar un poco a tomarnos estas cosas en serio. Pienso yo, toco madera. Tú estabas mencionando ahí algo de esa búsqueda de sentido, ¿no? Que también se convierte en uno de las premisas para vender astrología, ¿no?
o mirar el futuro o encontrar el sentido de las cosas profundo. Y tal vez un Saturno trabajándose en Piscis, en signos de agua, que tiene que ver más con el sentir, tal vez toda la interpretación de este lenguaje simbólico busque no dar respuestas, ni encontrar un gran sentido, ni encontrar el tesoro de la gran felicidad, sino aprender a estar presente sintiendo y no anestesiándome, sintiéndome de lo que me está pasando alrededor y además viendo que es el momento, cronos, tiempo, que lo muestra el reloj del mapa de la psique, de la astrología, que es el momento para estar aquí y ahora sin estar buscando por qué es que me está pasando eso, que eso es un pensamiento lineal, sino simplemente asumiendo que lo que me está pasando es lo que es, ¿sí? Y tal vez en ese sentido la astrología se convierta en una gran reveladora del presente, no del futuro, sino del presente, del momento actual, para entregarme de una manera más abierta a lo que hay. Sí, sin necesidad de estar buscando entonces qué es lo que me va a pasar mañana, cómo me protejo para el mañana, o por qué es que me pasa esto, o cuál es el sentido de lo que me está sucediendo, sino tal vez la astrología me muestre esto es lo que está sucediendo. Y de alguna manera armonizarme con ese presente, ¿no? Sí, Saturno, Saturno es un gran amigo, es una gran herramienta, ¿no? Porque es el gran constructor. Y entonces, claro, Saturno en Piscis nos ayuda a construir vínculos con la trascendencia, a construir estructuras que canalizan la magia, la trascendencia, lo místico. Entonces, fíjate, la palabra místico viene de mezcla, de misturar. Es eso, y ser místico no significa quedarte con los ojos en blanco y andar flotando por ahí, significa darte cuenta de que somos una mezcla, nos estamos mezclando continuamente, energéticamente, que somos pura mezcla en acción, ¿no? Y yo pienso que Saturno en Piscis nos va a ayudar a construir estas estructuras que pueden ser de piedra, que pueden ser sociales, que pueden ser hábitos, etcétera, etcétera, que nos van a permitir de algún modo trascender nuestro ego. Porque todo esto que comentas de quiero saber cuál es mi futuro, si voy a vender la casa, si me quiere Juanito, todo este tipo de cosas, todo eso se dicta desde el ego, desde el deseo y desde el miedo, que son las dos grandes fuerzas motrices del ego, ¿no? Y Saturno en Piscis nos va a decir, puedes construir estructuras que de algún modo estén fuera de eso, que puedas estar tú dentro de esas estructuras, pero esas estructuras no tienen nada que ver con tu ego, no les preocupa el mañana, porque claro, es una de las primeras cosas que uno descubre con Piscis, que es que el tiempo no existe, el tiempo es una ilusión, ¿no? Que el otro tampoco existe, el otro es también una ilusión. Y entonces esto es lo importante de Saturno en Piscis, que es muy mal entendido, entre otras razones porque no es posible entender nada en Piscis. Uno no puede entender ningún planeta en Piscis porque Piscis está hecho a propósito para no ser entendido. Mal estaríamos si pudiésemos entender a Piscis, ¿no? Porque Piscis es donde uno deja de entender todo, claro, donde no hay espacio, no hay tiempo, no hay mente, porque uno está en otra mente. Está en otra mente, no está en una mente lineal. Y lo ves con la física cuántica, por ejemplo, ¿no? La física relativista también, que el lenguaje es un gran problema que tienen los físicos cuánticos, que es que no encuentran palabras para expresar ciertos conceptos, porque nuestro lenguaje es un lenguaje lineal, es un lenguaje basado en la escala temporal, por eso tenemos pasado, presente, futuro, y hay muchas cosas de las que suceden en el mundo cuántico, es decir, en el mundo, que no pueden expresarse con palabras. Y lo mismo pasa con Piscis. Date cuenta, fíjate que cuando Schrödinger escribe la función de onda, la escribe con la letra psi, y tenía 800.000 letras. Podía haber escrito con alfa, beta, gamma, omega, lo que quisiera. No, escoge la psi. Y la psi es con lo que representamos a Neptuno. Es el mismo símbolo.
es el mismo símbolo, ¿no? O sea, qué casualidad, tampoco casualidad, ¿no? De que la función de onda básicamente nos dice las cosas están aquí, pero no sabemos cómo, ni dónde, ni de qué manera, pero esa función te da una idea. Claro, eso en el lenguaje cotidiano, el lenguaje en español, en inglés, es intraducible. Que dices, ¿qué me estás diciendo? Que sabes que algo está por aquí y que aquí hay tanta posibilidad de saber esto, pero si sabes esto no puedes saber lo otro. Entonces, pero ¿de qué me estás hablando? ¿Has bebido? ¿No? Entonces, claro, pero es la física cuántica es eso, es inexpresable. Es inexpresable. Y hablar de Piscis, hablar de Neptuno en Piscis, con el lenguaje nuestro, es inexpresable. Podemos utilizar analogías, podemos remitirnos al arte, al gótico, a la pintura flamenca, todo esto, ¿no? Y sí, podemos ir pillando cosas, ¿no? de todo esto, ¿no? Como la pintura flamenca, por ejemplo, capta lo que fue la gran innovación, ¿no? Ellos inventan el óleo, y el óleo, date cuenta, es una materia ya pastosa, pero plástica, como es Piscis, ¿no? Donde se mezclan los colores, consiguen mezclar colores y crear colores que no existían antes al mezclar el óleo, ¿no? Toda la técnica del óleo que la desarrolla Van Eyck. Entonces, ahí vemos, ¿no? De nuevo lo pisciano, ¿no? Pero ¿cómo se manifiesta? Pues a través de mezclar colores y con eso consiguen vehicular una realidad, porque ellos ¿cómo lo hacen? Pues vehiculando la realidad divina de Jesucristo, de los santos y tal, pero la trasladan al mundo de lo humano, ¿no? Y es algo parecido a lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Cómo conseguimos expresar con el cine, la poesía. Y yo pienso que nos quedan todavía unos años muy buenos quizás de enorme creatividad artística, y porque no hay otra manera de entender a Piscis que no sea fuera del arte, que no sea fuera de la música, de la mística, ¿no? Lo intentas entender desde la psique, desde la mente. Y sí, dice, sí, la presciencia, la premonición, pero ¿qué prueba eso? Prueba que el tiempo no existe, simplemente, ¿no? Cuando tienes un momento de presciencia, cuando ves el futuro, eso lo único que prueba es que el tiempo es una ilusión, Sí, José Alberto, tomando tu palabra de místico como mixtura, como fusión de mundos, precisamente el corpus hermeticum de la cultura de Hermes, Trimegistro y todo esto, habla que el ser humano es el gran milagro, el magnum miraculum que une los mundos espirituales con los mundos materiales. Y de ahí se basa toda la magia de Hermes, de poder sentir que somos místicos. ¿Qué es místicos? Podemos unir los dos mundos. Yo creo que no más separaciones entre lo espiritual y lo material. Tenemos que entender que los dos son una energía que juntos forman el milagro de la vida y que pertenecemos tanto a los dioses como a los primates, como a lo biológico, y que en la medida en que tengamos conciencia de los dos mundos y que no anulemos uno en pro del otro, como lo que sucede en nuestras junglas esotéricas, que anulamos todo lo material, e incluso ya ni comemos sino tomamos prana, porque somos seres espirituales, o en el mundo mundano y material olvidamos todo lo espiritual y trascendente para meternos solamente en lo imperialista y en el frenético mundo del dinero sí, estos dos mundos tienen que ser unidos, y yo creo que Saturno, representante de Capricornio, del mundo material, y Neptuno, Piscis, representante de los mundos sutiles, Saturno pasando por allí es la invitación a tratar de hacer la alquimia de unir estos dos mundos para llegar a un hombre místico, mixturado, y así crear del plomo a oro, es decir, encontrar en nuestra prima materia, en nuestros día a día, en nuestro minuto a minuto, la prima materia para convertirla en oro, encontrándole el valor a cada instante del tiempo, y abriendo lo solar, el oro solar, resplandeciendo en nuestra expresión humana.
Totalmente. Sí, a mí siempre me han parecido muy sospechosas. Bueno, realmente no es que me hayan parecido sospechosas, me han repateado mucho estas actitudes pseudomísticas de todo este mundo New Age, tal, de es que somos espirituales, es que vamos a comer aire, los respiracionistas y todo esto, ¿no? Y dices, cielo santo, por favor, ¿dónde está el psiquiatra de guardia, por favor? Y tal, ¿no? Pero sí, porque realmente, o sea, no hay iluminación, no hay trascendencia sin unos buenos pimientos rellenos, ni sin una sesión amatoria de media tarde, porque ahí está la trascendencia, ahí está tú date cuenta, ¿no? Cómo es el mismo Proust, ¿no? De la famosa escena de la Magdalena, ¿no? Como el sabor de la Magdalena, cómo lo describe y cómo a través de esa sensación le encadena todo el viaje que él plasma después en 7 larguísimos libros, ¿no? Entonces te das cuenta que es que no hay 2 mundos, eso es una división neurótica, absolutamente neurótica, que está basada en el miedo, en el terror, frente al, básicamente, el placer, la alegría de vivir, ¿no? La alegría de vivir es muy sospechosa, ¿no? Porque si alcanzamos esa capacidad de vivir con alegría, yo no diría con felicidad, porque está muy manido ese concepto de felicidad, sino con alegría, de vivir con alegría, ya somos insobornables, somos incomprables, somos incontrolables, porque si uno alcanza su alegría con su vida, ya no puedes comprarle de ninguna manera, no puedes manipularle, ¿no? Y eso es la fusión, es el darte cuenta de que es como un viejo cuento, creo que es de Andersen, no estoy seguro, ¿no? Que se llama la camisa del hombre feliz. Creo que lo he contado alguna vez, ¿no? La camisa del hombre feliz, que era un rey que es muy infeliz porque lo tiene todo y tal, pero se siente infeliz, está deprimido. Es un poco como un hombre moderno, un burgués moderno, ¿no? Está deprimido y tal. Y alguien le dice, todos sus médicos y consejeros han probado todo tipo de recetas, de pases mágicos y tal, para nada funciona, sigue estando deprimido, ¿no? Pero alguien le dice que hay un hombre en su reino que tiene una camisa y que debido a esa camisa es feliz. Y entonces el rey se pone como loco a buscarlo, va buscando aldea por aldea y va buscando al hombre feliz, ¿no? Y finalmente lo encuentra en una aldea y le dice, no, el hombre feliz está aquí, allí. Lo encuentra en una aldea y llega donde el hombre feliz y se da cuenta que no tiene camisa. Estaba trabajando su huerto, pero como hacía calor se había quitado la camisa. Y dice, ¿tu camisa? Y dice, se la he dado a un pobre que pasaba porque yo no la necesito, no es que hace calor, estoy trabajando aquí en el huerto. Y el rey dice, cielos santos, se la has dado a un pobre, yo te hubiera dado mi reino, te hubiera dado lo que sea. Y de repente se da cuenta, alcanza la iluminación, ¿no? El rey cuando se da cuenta de que no era la camisa, era la actitud de este hombre, no era el tengo, tal o cual cosa, sino la actitud de este hombre lo que le hacía feliz, ¿no? Su desapego frente a lo que es irrelevante, ¿no? Entonces, todos andamos buscando la camisa del hombre feliz, ¿no? Sobre todo en estos mundos nuestros astrológicos, esotéricos, ¿no? Y lo ves, ¿no? Muchos colegas, astrólogos, cómo ser feliz, las 7 maneras de ser feliz, las 5 rituales para ser feliz y todo eso. Es todo mentira. No hay maneras, no hay rituales, no hay un camino a la felicidad. Es básicamente el darse cuenta que el vivir es un acto de alegría que no es incompatible con el dolor, no es incompatible con las necesidades y con todo esto, ¿no? Pero eso, claro, eso ya requiere un proceso de transmutación neptuniana muy, muy fuerte, ¿no? Que eso quizás lo que tú decías antes, ¿no? Que estamos viviendo una sobredosis, estamos viviendo un proceso anestésico brutal a nivel colectivo como no se ha conocido nunca, porque yo lo que estoy viendo ahora creo que históricamente no lo hemos visto nunca, ¿no? Ver a toda la población absolutamente anestesiada con el celular, con el Netflix, con el YouTube, con el TikTok y todo esto, pero anestesiados todos y cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, bueno, yo pienso así que llegará un momento en que ya nada nos haga efecto y tendremos que despertarnos. Yo pienso que ese momento va a ser sobre el 25, 26 y tal. Y quizás hay incluso esos fenómenos como el que hubo hace más de
siglo y medio, ¿no? De apagones, ¿no? El famoso, creo que se llama el efecto Reddington, el fenómeno Reddington, que se fue todo el telégrafo al carajo, ¿no? Entonces, bueno, pues que suceda algo similar, ¿no? Que nos quedemos sin internet y tal. El fin del mundo, Armageddon, ¿no? Y tal, pero finalmente nos despertemos, digamos, pero si somos capaces de vivir sin el celular y tal, y la gente salga en sus edificios y hable con el vecino de descansillo y salgas a la calle y esto, ¿no? Que es lo que a mí me pasa ahora que vivo en un pueblo muy pequeño, ¿no? Y sales a la calle y hablas con la gente. Claro, somos 30, nos conocemos todos, ¿no? Y es, yo diría, es un contacto con la realidad. Encuentras cada vez que sales con la realidad de fulano, mecano, zutana y todo eso cada día. O sea, yo capto más realidad en un día que mucha gente en un año. Aquí la gente no va con el móvil, no va con el celular, porque es un pueblo de montaña, nos mataríamos si anduviésemos mirando el móvil, ¿no? Tienes que andar mirando a dónde pones el pie, realmente. José Alberto, pues esta charla que hicimos hoy fue muy curiosa porque incluso el viernes, cuando ya estaba programando, o el jueves anterior, yo había puesto en el calendario la ceremonia de la confusión y yo, "Oh, ¿qué es eso?" Sí. Entonces te pregunto que nos vamos a ver el martes, ¿de qué es que vamos a hablar? Yo tengo acá la ceremonia de la confusión. El video entero termina siendo la ceremonia de la confusión entre entradas y salidas, entre posibilidades. Total. Bueno, ahora las has entendido, ¿no? ¿Vale? Pues ha salido muy interesante nuestro video de hoy, querido José Alberto. Muchas gracias por tu tiempo, tu disposición. Ha sido maravilloso. Y bueno, pues nos veremos con otro tema que estamos abordando ahora de temas de una astrología, ¿cómo fue que le pusimos? Existencial. Sí. Donde estamos como abordando ya temáticas más allá de análisis astrológicos, es temáticas con astrología de fondo. Muy bien, pues por cierto, tu evento del 7 y 8 de octubre, ¿todavía tienes cupos virtuales? En online sí, claro. En online aparentemente no hay límites, me han dicho los técnicos, que aparentemente no hay límites, pero bueno, no quiero, después de vivir lo que hemos vivido hoy, ya no aseguro nada. Pero me han dicho que puede haber 1.000 personas, 2.000 personas, y tal, que no hay límites, pero bueno, no hay tantos. De momento tenemos cerca de un centenar de personas online. O sea que me han dicho que eso no lo hacen con el dedo meñique, ¿no? A ver, sí, no, ya se llenó muy rápido el presencial y pues ahora estoy justo preparando todo esto. Este es el evento, es el 7 y 8 de octubre, que vas a dictarlo desde Barcelona y que hay todavía plazas online. En la página de José Millán lo encuentran, en josemillan.es, y debajo de este video también está el enlace directo por si acaso están interesados en tomarlo. Bueno, muchas gracias, José Alberto, y nos vemos en una próxima oportunidad. Nos vemos por ahí en un mes. Sí, nos vemos con otro tema. Esto sí, vamos a buscar otro nombre para el próximo. Quisiera hacerlo de una sola vez. De acuerdo. Un abrazote.